Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Este episodio es bastante especial para nosotros. Tenemos la novedad de estar grabando por primera vez en un auditorio, de estar haciendo una entrevista de forma presencial con una audiencia. En este caso lo hicimos en el edificio de Telefónica, en el piso 8 en Madrid, y tuvimos la suerte de entrevistar a Victoria Medina García, la reciente Chief Technology and Data Officer de Allianz España. Esperamos que disfruten de esta conversación y obviamente esperamos volver a repetir este formato a la brevedad. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Así es un poco como arrancamos siempre. En este caso tengo la suerte y el honor primero de estar obviamente compartiendo todo este espacio con ustedes y de poder estar entrevistando o conversando quizás con Victoria Medina García, la actual líder de tecnología, pero si vamos al puesto formal, es la Chief Data and Technology Officer de Allianz España, ¿correcto? Eso es. Excelente. Entonces vamos a empezar un poquito de cómo es tu historia, cómo diste con el sector asegurador. Sí. Así que bienvenida y gracias por este espacio. Bueno, pues un poquito sobre mí para que me conozcáis mejor. Desde pequeña era una persona que me gustaban mucho las matemáticas. Estudié ingeniería industrial, la rama de robótica, cuando había muy poquitas chicas, ¿no?, que se dedicaban a este tipo de cosas. Vengo de una familia además de periodistas y bueno, a mi padre le extrañó mucho, ¿no?, mi elección. Me decía, pero bueno, tú eres de ciencias, ¿no?, porque no te dedicas, no puedes ser enfermera, puedes dedicarte a algo, ¿no?, profesora, ¿no? Y yo siempre tuve ese amor por las matemáticas, por hacer cosas prácticas, ¿no?, por entender las cosas, ¿no? Eso me llevó a trabajar primero en IBM. Empecé a trabajar en el mundo de servicios financieros para grandes bancos. He tenido la oportunidad de trabajar en muchísimos países. Empecé en Latinoamérica, luego también en Europa, Estados Unidos. Creo que un hito importante en mi carrera es el año 2014, cuando IBM crea Watson. Para los que no conozcáis, Watson fue una de las primeras plataformas de inteligencia artificial. Ganó un concurso muy famoso en Estados Unidos que se llamaba Jeopardy. Y ahí es cuando yo me enamoré de esta tecnología. IBM creó una organización pequeñita, que era una especie de startup dentro de la gran compañía. Y bueno, ahí estaba yo con mis 26 ingenieros en Irlanda, haciendo proyectos por el mundo. Y bueno, fue una época muy bonita. Mi base de operaciones siempre de Madrid, pero viajando muchísimo. Y equipos remotos antes de que fuese la pandemia, que hoy por hoy se modernizó, antes de la pandemia. Ya en ese momento ya con equipos remotos. Esto es 2014 todavía. Fuimos creciendo, pasamos de 26 personas a 42. Okay. Al final llevaba ya 400 y pico personas, porque ya éramos no solamente Watson, Data, Analytics, aquello fue evolucionando. Y bueno, yo soy una persona que siempre me ha gustado los nuevos retos. Me ofrecieron irme a la parte de cloud y volver a España. Y bueno, pues ahí me volví y ahí pillé yo la pandemia. Y ahí de repente de viajar todas las semanas y tener esa vida así un poco nómada, pues me quedé en casa, pues como todos los demás. Como soy una persona un poco inquieta, me llamó Headhunter en aquella época y me ofreció pues trabajar en un puesto que se llamaba Data Driven Reinvention. Y bueno, no sabía qué empresa era y cuando ya llevaba el proceso muy avanzado me dijeron que era Accenture. Una empresa interesante y nada, ahí ya fue cuando me cambié. En plena pandemia me incorporé a una empresa multinacional sin conocer a nadie, después de llevar 21 años en una empresa que conocía a todo el mundo, ¿no? Y en Accenture he estado 3 años y medio trabajando en el área de Data and AI para Financial Services y en el último año me especialicé en la parte de IA responsable. Y cuando ya estaba ahí, estaba muy contenta, ya montando el equipo, la plataforma ya diseñada casi para entrar a producción, recibí la llamada de Allianz. ¿Cómo te convence el sector con el que ya habías trabajado, obviamente, sí, para que entres desde las entrañas, ¿no?, a trabajar desde dentro? Las dos cosas que me convencieron, una era después de 10 años trabajando fuera, era volver a casa, ¿no? Trabajar en un cliente en España, ¿no? Me apetecía mucho. Pero yo creo que el motivo fundamental fue el programa de transformación que tiene Allianz para España, ¿no?, liderado por nuestro CEO.
él me dijo, no, quiero transformar, ¿no?, nuestro negocio, un negocio exitoso, ¿no?, con grandes clientes, grandes mediadores, agentes, quiero transformarlo basado en la tecnología, ¿no? Entonces, tener la oportunidad, ¿no?, de transformar un negocio, ¿no?, de aportar ese granito a un negocio como el de Allianz en España era, creo que una oportunidad única, ¿no? Entonces, después de venir de algunos otros sitios donde la tecnología ya estaba muy madura, ¿no? Entonces, esa parte de transformación y ese proyecto, ¿no?, a varios años y la posibilidad ¿no?, de impactar, ¿no?, cómo las personas trabajan, ¿no?, facilitar esa tecnología a los empleados, a los clientes. Bueno, yo es que veo un charco y dije, yo me tiro ahí y bueno, me apetecía muchísimo y otra vez pues hablé con mi familia y digo, pues me voy a cambiar. Tú fíjate mi carrera, ¿no? En 22 años no me cambio, ¿no? Y ahora en 5 años me cambio 2 veces. Así que bueno, ya sí aterricé y la verdad que muy, muy contenta. Y ahí te quería preguntar, porque obviamente hablamos de temáticas que hoy por hoy están en boca de todo el mundo, ¿no? Inteligencia artificial, transformación digital, todos los titulares de tecnología van por ahí. Tenemos la novedad de que hoy estás cumpliendo 100 días, ¿no? En Allianz. Eso es, 100 días. O sea, se puede celebrar esos 100 días. Lo celebro con vosotros. Aquí. Eso es, así que gracias por compartirlo. Vamos al día a día. ¿Qué hace literalmente un líder de tecnología en una gran compañía como Allianz? Bueno, lo primero es pasar tiempo con el equipo, ¿no? Yo creo que cuando llegas a un puesto con un equipo que ya viene funcionando desde hace años, lo importante es pasar tiempo con el equipo, cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, las ideas que tienen para aportar, ¿no? Yo creo que soy una persona que mi puerta siempre está abierta, ¿no?, para ideas. Literalmente entraste y te reuniste con las principales personas que trabajan en tu equipo, con todas, cada una, uno a uno. Con todas las personas que me reportan directamente y luego hice también una reunión con, digamos, un town hall con el equipo mío directo para que me conocieran, un formato abierto, que me preguntaran lo que quisieran y demás y contarles un poco también mi visión, ¿no? Y luego también pasé mucho tiempo con las áreas de negocio, ¿no? Yo veo la tecnología como un facilitador para las áreas de negocio. Entonces me reuní con todos los miembros del comité de dirección, las distintas áreas, y bueno, pues ahí escuché pues un poco sus necesidades, sus impresiones, alguna queja también. Y bueno, y también decirles, ¿no?, y tener el compromiso por mi parte de intentar mejorar lo que pueda mejorar y de nuevo, ¿no?, que mi puerta estaba abierta para ideas de mejora, cómo trabajar con ellos de forma más cercana. Creo que cuando hablamos de metodologías ágiles, que todos estáis cansados de escuchar, va ¿no?, de trabajar más cerca de negocio, ¿no? Y para mí es importante conocerlos a todos y reiterar mi compromiso de que estamos ahí para ellos, ¿no? La tecnología por sí misma no tiene ningún sentido. La tecnología está al servicio de las áreas de negocio, de los clientes y de nuestros colaboradores. Entonces, bueno, ahí me senté con todos ellos y bueno, y luego también, como es un grupo, como os conocéis, ¿no?, Allianz a nivel mundial, pues también estuve en Múnich, estuve en Alemania para conocer a toda la gente del grupo, digamos, los distintos roles con los que voy a tener que interactuar y ver todas las iniciativas que vienen de grupos, nuevas soluciones, innovación. Claro, porque ahí se mueve de forma local. Hay proyectos que son de forma local, pero hay proyectos que son más regionales o globales, entiendo. Sí, entonces para mí era importante también entender la estrategia a nivel grupo. Como he dicho, trabajé en Santander muchos años, para el Grupo Santander y para otros grupos importantes. Y bueno, el entender lo que viene del grupo, cuál es la estrategia y llevarla a lo que nosotros necesitamos aquí y traducirla a nuestras necesidades de aquí locales. Y de esas necesidades, ¿cuáles así destacarías que hoy ya estás involucrada, que estás viendo avance? Bueno, yo te diría que nosotros tenemos todo el portfolio dividido como en 2 grandes grupos. Tenemos una parte de modernización, que es una parte más de tecnología, pero viniendo de Data and AI, pues también tenemos proyectos de inteligencia artificial, tenemos una nueva plataforma que se llama ADP, Allianz Data Platform, que va a ser nuestra plataforma de datos, donde vamos a consolidar todos los datos de nuestros clientes, para dar servicio a todas estas áreas de negocio y demás. Teníamos un inicio de plataforma, pero queremos tener algo mucho más potente. Tenemos nuestra propia versión de ChatGPT, Allianz GPT, ¿no?, para nuestros empleados, ¿no?, para resolver dudas. El alcance ahora mismo es más de preguntas frecuentes, ¿no?, que tienen los empleados, intentando pues que en vez de, ¿no?, mandarles el manual típico o el gran PDF, pues intentar que puedan, ¿no?, resolver esas dudas en lenguaje natural, ¿no? Es también una iniciativa que es a nivel grupo y que tiene varias fases. Ahora hemos empezado por la fase de preguntas frecuentes, pero bueno, queremos meterle más y más funcionalidades. Bueno, está al servicio de todos los empleados y lo que queremos sobre todo es que las personas lo utilicen, ¿no?
una reflexión que teníamos el otro día en el Town Hall, es que en la vida personal todo el mundo, bueno, muchas personas ya usamos ChatGPT o otras plataformas para preguntarle muchísimas cosas. Pero cuando vamos al mundo del trabajo, volvemos al Excel, ¿no? Al mail, ¿no? Entonces, yo le hacía el reto a las personas que se conectaron, a todos los empleados, de, bueno, mi objetivo es que uséis las plataformas que pongamos, ¿no? Para mí la métrica fundamental es adopción, ¿no? Si hacemos este tipo de plataformas y nadie las usa, ¿para qué las hacemos, ¿no? Entonces, queremos hacer muchísima incidencia, no solamente en traer nuevas plataformas, soluciones nuevas, sino que la gente le resulte útil en su día a día. Y si no lo usan, es que está claro que algo no lo estamos haciendo bien. Tenemos los voice bots también de contact center. Ahí para los contact center, como sabéis, pues hay funcionalidades que ya, bueno, se pueden gestionar directamente por un bot. O sea que el cliente precisa cierta respuesta y le responde un voice bot. Para tareas, digamos, que no son complicadas, ¿no? Cuando son temas graves, un tema de siniestros, algo, digamos, que implica ya cualquier tipo de gestión, ya se pasa a un agente, ¿no? Pero para muchas tareas que antes tenían que gestionar los agentes, ahora tenemos los bots que están con buenos resultados, realmente. El resultado ahí se mide más en base a si resuelve la tarea, al NPS también del cliente en base a esa respuesta. ¿Cómo miden? Porque entiendo que puedes automatizar la tarea, pero luego la experiencia del cliente puede ser mala, claro, puede quejarse, etcétera. ¿Cómo mides la efectividad real de ese tipo de soluciones? La efectividad es que sea capaz de completar la tarea con éxito el 100% de la tarea, de principio a fin. Es lo que llamamos llamada exitosa, ¿no? Y luego nosotros medimos el NPS para todas las llamadas. Y el NPS es similar. Expliquemos qué es el NPS por las dudas. El NPS, Net Promoter Score, es la métrica que utilizamos de satisfacción de cliente. Pero el NPS, la satisfacción del cliente, no varía en estos casos si es un agente o un bot. Es importante para nosotros que el cliente siga satisfecho, aunque la llamada haya sido gestionada de forma automática. Claro. ¿Y el cliente sabe que está hablando con un bot? Se le informa siempre. Y incluso el NPS en eso va a un mismo nivel que lo que si lo hace una persona. Nosotros medimos NPS de todas las llamadas porque también nosotros queríamos ver si había algún tipo de, digamos, de afectación y la realidad es que no. Yo creo que el secreto es aplicar solamente este tipo de tecnologías para las tareas que son, digamos, repetitivas, más administrativas, y todo lo que es la atención al cliente, pues dejarlo a los profesionales. Y te quería preguntar, porque obviamente solo van 100 días, como decíamos, y ya hablamos de varios proyectos que están en marcha. Allianz obviamente ya venía trabajando algunos de ellos, tanto a nivel global como a nivel España. Pero preguntarte si hoy pudieses entrar en algún proyecto que te entusiasme. ¿Tenés alguno como que digas, me encantaría poder hacer X con la disposición que hay de la tecnología actual? Yo creo que me gustaría avanzar más en toda la parte de digitalización. O sea, yo creo que al final todavía tenemos muchas tareas manuales, ¿no? Me gustaría llegar a la convención comercial el año que viene y que la gente en su vida cotidiana utilizara, no tengo grandes aspiraciones de sistemas muy sofisticados, sino que en su día a día se le den la oportunidad a estas tecnologías. Me encontré con una persona en la convención de este año y pregunté, oye, ¿qué datos utilizas para hablar con tus clientes, ¿no? Él no sabía quién era yo. Me dijo, bueno, pues yo utilizo el Excel, mi agenda de teléfonos y mi intuición. Y dije, bueno, aquí tengo mucho trabajo que hacer, claramente. Mi objetivo sería, ¿no?, que esa persona o personas, ¿no?, que trabajan con nosotros, pues utilicen esas tecnologías, ¿no? Que nuestros clientes tengan más fácil el acceso a nosotros, ¿no?, por los distintos canales, digamos, facilitar el uso, ¿no? No más que hacer grandes sistemas muy sofisticados, es que la gente lo use en su día a día y reducir muchas tareas, digamos, de bajo valor, rutinarias, ¿no? Personas revisando grandes PDFs y demás, que la tecnología que tenemos ya permite hacer todas esas tareas y ayudarles en sus tareas cotidianas. Claro. Y ahí preguntarte, atando un poco los cabos de lo que decías de que a veces cuesta adoptar. Intuitivamente, todos queremos hacer menos trabajo repetitivo, manual, mecánico. A la hora de ponernos con nuevas herramientas, a veces nos cuesta esa adopción por diferentes motivos. ¿Por qué entendés que esto sucede así? O sea, ¿cuál sería como el razonamiento para decir, esto cuesta, la tecnología está, tenemos la capacidad de invertir, tenemos la capacidad de desarrollar, pero cuesta la adopción? ¿Cuál es el razonamiento atrás para decir esto cuesta y cómo también desde tecnología empujamos a que cueste menos? Es una gran pregunta. Siempre nos preguntamos por qué la adopción es tan baja, ¿no? No hay una única respuesta. Yo creo que
una serie de cosas. Yo creo que el ser humano tiende a realizar las tareas de una manera, ¿no? No, si nosotros nos levantamos, nos vamos a otro sitio y luego volvemos, probablemente os sentaréis en el mismo sitio. Es un comportamiento humano, ¿no? Entonces, la gente lleva trabajando de una manera y además trabajando con mucho éxito. Porque es mucho más fácil, ¿no?, adoptar nuevas tecnologías cuando no te va bien en tu trabajo, ¿no? O cuando los resultados no son buenos. Cuando estás en una empresa de éxito como es Allianz y la gente lleva haciendo su trabajo, ¿no?, y vendiendo seguros y estando cerca de sus asegurados durante 25 años, ¿cómo le voy a decir yo a esas personas, oye, trabajo de otra manera? No me decir, ¿por qué? Si yo tengo mucho éxito. Entonces, creo que una parte es de ser humano, ¿no?, que trabaja, ¿no?, y que la parte de trabajar de otra manera no te sale de forma natural. Segundo, no hay necesidad, ¿no?, tampoco, ¿no? Luego también una parte generacional, ¿no? Para las nuevas generaciones, ¿no?, de forma natural, ¿no?, tienen ya estas herramientas digitales en su ADN, ¿no? Mientras que para el resto de nosotros, incluida yo, son cosas que tienes que ir aprendiendo, ¿no? O sea, no hay un único motivo para la falta de adopción. Luego también las películas no han hecho mucho favor a estas tecnologías, ¿no? Estas películas de que los robots van a tomar el mundo y demás. No es así, pues, podemos confirmar que podemos no. confirmar que no es así. Bien. Pues hace que también pueda haber gente que le tenga respeto, ¿no? No quiere dar la oportunidad de probar. ¿Y qué estamos haciendo desde nuestra área? Muchísimas cosas. Todo el mundo habla de formación. Yo soy escéptica a veces con solamente formación. La formación está bien, la formación reglada es importante. Nosotros tenemos iniciativas como el Data Campus, tenemos iniciativas como el IT for All, tenemos muchas iniciativas que ponemos a disposición de los empleados y nuestros colaboradores. Pero yo creo más que esto va de, como digo yo, de gente que empiece a usarlo, ¿no? Y un poco el boca a boca. Si encontramos esas personas que empiecen a usar estas tecnologías, digan, pues sabes, yo en la máquina de café, pues yo esta mañana en vez del documento de BOE, de tal, lo he resumido con esta herramienta y en vez de 3 días he tardado 3 minutos. Estoy segura que esa persona cuando llega a su sitio diga, pues voy a probar. ¿Y cuál has dicho que se llama la herramienta? Claro. Dicen los ingleses early adopters, ¿no? Personas que empiezan a adoptar y al final yo creo que funcionamos un poco así, ¿no? Si a ti te funciona y tú trabajas de forma más eficaz que yo, ¿no?, y te veo que tienes más tiempo libre, le diré, oye, ¿por qué tú, qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué acabas antes que yo, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto, no? Y yo creo que hay que empezar un poco así, ¿no? Claro. Entonces, vamos a hacer formación, vamos a hacer pequeños vídeos así, podcast de este estilo y demás, este tipo de iniciativas, pero luego yo creo que el encontrar esas personas que sean nuestros embajadores va a ser fundamental para nosotros. Estupendo. Y quería preguntarte por un área que también tocabas, no solamente en Allianz, sino que anteriormente, que era la inteligencia artificial responsable. Preguntarte un poco también como en liso y llano, ¿qué significa? Porque obviamente hay una regulación y luego está la responsabilidad propia de las compañías de aplicarlo responsablemente. ¿En qué área va? Y también, ¿cómo lo ves puntualmente en Allianz reflejado en actividades de desarrollo de este tipo de tecnología? A mí me parece que es un tema muy importante, pero va mucho más allá de la regulación. La regulación es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Y sabéis que hay un debate sobre si mayor regulación, menor, cada uno de los distintos países está en este debate, pero dejando al lado la regulación, yo creo que el diseño de una inteligencia artificial responsable es responsabilidad de todos. Es algo que tiene que empezar desde el diseño y es algo tan importante como este tipo de sistemas al final funcionan con un entrenamiento en base a unos datos. Esos datos que utilizamos para entrenar tienen que, digamos, evitar tener cualquier tipo de sesgo. Al final, todos, digamos, los sesgos de decisiones que el ser humano está tomando, si entrenas al sistema con ese conjunto de datos, digamos, se van a ver afectados, ¿no? Entonces, hay problemas de sesgos, hay temas de transparencia, cómo se llega a tomar una recomendación, basado en qué, ¿no? Claro. Al final, estos sistemas evalúan con una serie de algoritmos un montón de asuntos y además que están basados en unos datos. Y esos datos son los que entrenas, tienes que ser unos datos que no tengan ningún tipo de sesgo. Entonces, es un tema súper importante que yo además que me cambié a ese área porque estaba muy cercano a lo que, ¿no?, lo cercano de mi corazón, era algo que yo tenía verdadera preocupación de desarrollar sistemas que fueran responsables. Y luego nosotros desde Allianz estamos desarrollando pues, nuestros propios, tenemos una serie de valores y una serie de principios que seguimos, son principios de diseño. Y luego también tenemos una especie de framework de desarrollo donde vamos midiendo, ¿no?, que estos sistemas se desarrollen de esa manera.
Y luego, muy importante, que los sistemas, una vez que ya estén en producción y se estén usando, sigan comportándose de la misma forma en la que fueron diseñados. Porque esto es la parte un poco importante o diferente de otro tipo de tecnologías. Esta tecnología la puedes diseñar de una manera responsable, la llevas a producción, la empezamos a usar todos, pero si el uso no es bueno, aprende lo que no debe. Claro. Entonces se te puede desviar, ¿no? Entonces hay que seguirlo midiendo, no solamente durante la fase de desarrollo, sino después. Claro. Eso es un poco una diferencia respecto a cualquier otra tecnología que hayamos tenido antes. Y quería preguntarte por otro aspecto importante, sobre todo de la estrategia de Allianz. Mucho de la comercialización de Allianz se da a través de canal mediado, tanto en las agencias como a través de corredores. Preguntarte un poco más desde tu óptica tecnológica, ¿cómo te imaginas el mediador, llámese agencia o correduría del futuro, operando con este tipo de tecnología que obviamente puede llegar a automatizar varias de las tareas que hoy por hoy se están haciendo? Bueno, yo creo que aquí tenemos a algunos colaboradores nuestros. Al final yo creo que estas tecnologías las van a usar como nosotros, ¿no? Para eliminar muchas tareas rutinarias que tienen en su ciclo de vida. Nos va a ayudar también en los temas de conectividad, nosotros, ¿no? A la hora de trabajar con ellos, ¿no? Cómo, ¿no? Intercambiamos los datos, cómo damos mejor servicio al cliente, cómo reducimos esos tiempos entre el mediador y nosotros. Entonces, ¿cómo me lo imagino en el futuro? Me lo imagino con un mejor servicio al cliente al final, ¿no? O sea, creo que para el cliente va a ser transparente que usemos estas tecnologías. Muchos de nuestros mediadores ya están también ellos mismos, ¿no? Implantando este tipo de tecnologías, por lo cual yo me imagino también un proceso similar al de hoy, pero mucho más eficaz y con mejor servicio al cliente. O sea, creo que va a ser transparente, ¿no? Para nuestros clientes finales, pero yo creo que van a notar pues una reducción en los tiempos de respuesta, un mejor servicio para ellos y también nosotros con unos productos más personalizados. O sea, yo creo que van a notar esa mejoría, claro, pero sin ver la tecnología, porque al final su agente, su mediador, pues va a ser la misma persona que ha trabajado con ellos. Claro. Y ahí estábamos hablando puntualmente de tareas respondidas por el chatbot de voz, ¿no? Que eran tareas quizás no demasiado complejas, que implicaba una cierta mecánica, no sé. Podemos decir, actualizar cierta información de la persona en su campo de cliente. Vamos a ese caso. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿hasta dónde llegará una inteligencia artificial hablando con ese cliente, convenciéndolo eventualmente de que el seguro A es mejor que el seguro B? ¿O en qué lugar corta y es, ok, aquí es una persona porque transmite confianza, en realidad lo que importa es la confianza de la persona? ¿Podemos definir un poco ese límite o es muy difuso? Bueno, es difícil, ¿no?, pensar cómo será el futuro. Yo creo que el ser humano le gusta tratar con seres humanos, sobre todo cuando tienen un problema. Y nosotros estamos en un negocio donde nuestros clientes nos llaman cuando tienen un problema, cuando tienen un siniestro. Es verdad que también nos llaman a veces, ¿no?, para temas de sus pólizas. Entonces, yo creo que para preguntar un dato de tu póliza, como cuando no te cumple la póliza o algún tipo de cobertura, pues a un cliente le va a dar igual que se lo conteste una persona o se lo conteste un chatbot, ¿no? Lo que sea más rápido, ¿no? Pero creo que cuando tienes un problema y hay un siniestro ¿no?, y te ves en una situación, ¿no?, complicada, pues creo que ese factor humano va a estar siempre ahí. Otra cosa es que la persona que esté al otro lado del teléfono, en su pantalla, tenga una serie de datos, dónde estás situado, si estás en un punto de peligro. La persona que atiende va a ir más allá con la información. Estar asistido. Efectivamente, que te puede ayudar mejor. Pero yo creo que ese factor humano, yo creo que es insustituible. Quería justamente en este mundo de incorporación de ese tipo de tecnología, transformación digital, que ahora entras en una gran compañía justamente para poder apoyar ese proceso de transformación que está viviendo y empujando muchos proyectos, ¿tendrías 2, 3 consejos para empresas que quieran empujar esto? Llámese grandes multinacionales o quizás una pyme. Bueno, yo creo que estas tecnologías es una carrera de fondo, no es un sprint. Yo creo que más allá del hype, de las modas, es una tecnología que ha llegado para revolucionar cómo trabajamos y bueno, hay que abrazar ese cambio, pero también desde un punto de vista, ¿no?, sin prisa, pero sin pausa. Yo creo que hay que ir dando pasos. También depende de la madurez de vuestras organizaciones, ¿no? Hay que también saber entender dónde está la organización, en qué punto está, ¿no? Esto ya está aquí, no es el futuro, ya es ahora. Y bueno, al final, estas tecnologías van a ayudar, van a cambiar la forma de trabajar, pero para bien, ¿no? El consejo que les digo es, bueno, que empecemos todos ya
cuanto antes mejor y bueno, y que nos adaptemos a la velocidad, ¿no? que tenga nuestra propia organización para adaptar estas tecnologías. Ahora toca la sección de preguntas del público y como no teníamos un micrófono para grabar las preguntas del público, paso a introducir cada una de las preguntas. La primera pregunta fue sobre cuál es la posición sobre el Open Insurance. ¿Cuál es la postura de la compañía? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas sobre esta tecnología que está encaminándose, según el último reporte, para empezar a dar pasos para el 2027? Muy buena pregunta. O sea, yo creo que el dato en general, ¿no? Lo tenemos que tratar con mucha prudencia, ¿no? O sea, el dato decían que es el oro, ¿no? de las compañías, y en las aseguradoras manejamos muchísimos datos. Creo que hay que manejarlo de forma responsable. Creo que tiene muchas posibilidades. Siempre estamos hablando de cómo, ¿no? Explotar esos datos, pero yo siempre pienso que hay que poner siempre desde el punto de vista del cliente. Si es para mejorar su experiencia, si es para darles mejor servicio, para personalizar sus productos de mejor manera, estamos abiertos. Siempre con responsabilidad, ¿no? Porque al final ese dato es algo que pone, ¿no? el cliente, ¿no? a nuestro servicio. No sé tú, Matías. Como usuario, siempre y cuando eso esté responsablemente cuidado, ese dato, me parece que puede ser algo muy interesante, contemplando de que si yo efectivamente quiero compartirlo y puedo eventualmente generar mejoras en mi experiencia de cliente o eventualmente con otras compañías, puede llegar a ser algo de interés como se hace en la banca, ¿no? Entiendo los desafíos que tiene, entiendo más allá de la complejidad del dato también la parte estratégica, o sea, cómo eso sucederá y cómo se parará cada compañía ante esa situación, pero entiendo que empujarlo o por lo menos conocer más es positivo. Esta pregunta fue sobre la oportunidad y los riesgos que tiene implantar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, contemplando no solamente las grandes oportunidades de negocio, sino que también los riesgos de ciberseguridad, como así también los riesgos de sesgos, y cómo hace Allianz para enfrentar esta disyuntiva. Es una pregunta muy buena. Vengo de estar la semana pasada, hemos estado en Londres los distintos responsables de tecnología del grupo, hablando pues, de nuestros planes, de tendencias. Y si pienso en la agenda de estos días que hemos estado juntos, empezamos hablando de cliente, ¿no? Cómo dar mejor servicio. Pero el segundo tema del día fue riesgos, ciberseguridad. Por la tarde venía innovación, pero por la mañana estuvimos hablando de cómo conjugar, y justamente comentábamos eso en la agenda. El tercer día ya era data, inteligencia artificial, productividad, ese tipo de cosas, ¿no? Pero el segundo día, en el día, digamos, clave, ¿no? Estuvimos hablando mucho de cómo conjugar, ¿no? esa innovación que todos queremos, estas nuevas tecnologías, con los riesgos que implican. Y yo creo que la conclusión fue que es responsabilidad de toda la organización, no solo del equipo de seguridad o de ciberseguridad, o cuando hablamos de DORA, cuando hablamos de las regulaciones. Yo siempre digo lo mismo, no es responsabilidad del equipo de IT. Todos los que estamos aquí somos responsables, ¿no? de cumplir los requisitos de las regulaciones. Yo puedo poner muchísimas plataformas, pero cada empleado tiene la responsabilidad sobre los datos de los asegurados que maneja, y también nuestros colaboradores. Entonces, creo que para mí es socializar y explicar que no es un problema tecnológico, sino que es un tema de responsabilidad del negocio. Y todos tenemos esa responsabilidad. Porque ahí un poco lo que estás comentando es la fortaleza de la cadena la determina el eslabón menos fuerte, digamos, claro. ¿no? O sea, eso es lo que la termina. Eso es. Yo entiendo, en nuestra empresa, que somos una startup, porque no somos muchas personas, se puede hacer de una forma más sencilla la comunicación de cualquier tipo de aspecto, pero sobre todo lo que implica la ciberseguridad. En una organización como Allianz, ¿qué tipo de mecanismo de comunicación utilizan allí? Sobre todo en una temática que no va directamente asociada a tu objetivo. Nosotros a nivel de comité de dirección tenemos objetivos de cumplimiento y, digamos, regulación, no solamente en IT, sino todos los miembros. Y luego a nivel de todos nuestros empleados tenemos cursos de formación obligatoria donde les contamos los riesgos y demás. Tenemos incluso pequeñas pruebas, ¿no? Test que hacemos internos. Tenemos un test de phishing y muchísima concienciación a nivel de, pues eso, de los managers, de los gestores de personas, poniéndoles ejemplos que salen en prensa de otras compañías que habréis visto y demás. O sea, quiero decir que esos riesgos están ahí, pero siempre sabiendo que
es responsabilidad de todos, no solamente es un tema tecnológico, ¿no? Que la tecnología pondremos todo de nuestra parte, pero que hay un tema de responsabilidad personal. Entonces hay mucha divulgación. Esta pregunta fue sobre cómo se orienta en Allianz la detección de casos de uso por parte del equipo de datos y cómo logran que esta detección de casos de uso sea orgánica y no impuesta. Es una pregunta muy buena. Nuestra estrategia es que nosotros tenemos un equipo centralizado de datos, pero también estamos formando personas en data en las distintas áreas de negocio. Entonces tenemos un modelo descentralizado en ese sentido. Tenemos un equipo de data, digamos, con los expertos, pero luego en cada área de negocio tienen también ¿no? sus expertos de data. Ese es lo que he comentado antes del Data Campus, que es un curso de formación que hemos hecho. Ahí lo que hacemos es certificar personas de negocio y formarlas en temas de data. Ellos son los que identifican, porque ellos conocen el negocio mejor que nadie, esos casos de uso que aplican a su área de negocio. Nosotros lo que hacemos desde mi área es poner un poco las guías, como por ejemplo, ¿no? de IA responsable o de gestión de datos responsable, el ciclo de vida que tienen que seguir, las buenas prácticas, pero el caso de uso lo detectan ellos. Y yo creo que es un modelo que yo recomendaría también a otras compañías que tienen modelos mucho más de gobierno, más centralizados. Realmente esos casos, como has dicho, y estoy totalmente de acuerdo, se detectan en la sala de negocio. La persona de data tiene que estar ahí, ¿no? O por lo menos una persona con conocimiento de data, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros y la verdad que detectamos casos bastante interesantes. Mucho más que cuando lo intentamos hacer nosotros de manera llamando puerta a puerta de inorgánica. Vamos a detectar un caso de uso, ¿no? Un brainstorming, una reunión de estas así de ideación, ahí salían casos pero no tan buenos. Y la última pregunta fue sobre cuál es la estrategia que tiene Victoria y en este caso Allianz para poder llevar adelante proyectos de innovación, de datos, de analítica, inteligencia artificial. Pues también es una pregunta muy buena. La verdad que nosotros no hemos nacido digitales, nosotros tenemos 135 años de historia, que eso es maravilloso y como digo, una organización de éxito, pero también tenemos un legacy, ¿no? Un legado con nosotros de unos sistemas que traemos, no de hace 135 años, pero sí que algunos bastante antiguos, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? He dicho al principio, ¿no? Tenemos como dos focos. Uno es modernizar todos esos sistemas y estamos poniendo mucho foco en eso. Pero claro, nosotros nos podemos permitir el lujo de parar, modernizar y volver a abrir. Nosotros tenemos que seguir, ¿no? Dando servicio. Entonces, tenemos esta segunda línea, ¿no? de modernizar, pero la segunda línea es innovar, ¿no? En la parte de innovación es donde tenemos estos nuevos sistemas, de la nueva plataforma de datos, ¿no? El Allianz GPT, y bueno, toda esa batería, ¿no? Para traer toda esa innovación. Pero hay que conjugar los dos, ¿no? También es la parte bonita, ¿no? Del trabajo, ese legado que tenemos, es irlo, ¿no? Pasando nuevas tecnologías y mientras tanto también, ¿no? Ir probando lo nuevo que va llegando y demás. También los equipos, ¿no? Me gusta también que vayan rotando entre los dos mundos para que también conozcan un poco, porque en esas tecnologías también tenemos mucho conocimiento de todos estos años, ¿no? Excelente. Agradecer nuevamente a Victoria. Muchas gracias por estar. Así que un aplauso, por favor. Muchas gracias. Te tiramos con de todo. O sea, te hicimos preguntas de todo tipo y color. Gracias por eso y damos por cerrada la entrevista de hoy. Muchas gracias. Gracias.